y amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Acompáñeme en la lectura, son varios versículos, pero yo quiero que usted me siga. Si usted puede, léalos conmigo. La palabra del Señor dice en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos van a engañar? Y a muchos engañará. Versículo 6, léalo conmigo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os... Toca al vecino y dile: no te turbes. Dile: no te turbes por las guerras. Vamos, toca a alguien, dile: no te turbes por los rumores de guerras. ¿Por qué? Versículo 6 dice: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10: muchos, escuche, muchos, no está hablando de la gente en el mundo, muchos dentro de la iglesia, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando del amor de la gente en el mundo, está hablando, la palabra ahí es el ágape de muchos se enfriará. Está hablando de los hijos de Dios. Muchos se enfriarán. Escuche esto, estamos en el versículo 13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, toda la iglesia, léalo conmigo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y la iglesia del Señor dice amén. Dale un aplauso al Señor si puedes. Dígalo una vez más: los ungidos de los últimos tiempos. Puede tomar su lugar. You may be seated. Estaba pensando que los últimos 5 años, the last 5 years, estaba meditando en los últimos 5 años de la humanidad. Desde el año 2020 comenzaron una serie de eventos. There was a series of events that began en el mundo entero, y comenzamos a ver una intensificación de estas palabras que acabamos de leer en este texto que Jesús declaró. Los últimos 5 años han sido una intensificación. Estas cosas han sucedido desde el tiempo de Jesús, pero los últimos 5 años han venido sucediendo como cuando la mujer está por dar a luz y las contracciones se hacen más repetidas y más fuertes. Los últimos 5 años hemos visto estas cosas más repetidamente y más fuerte, como si algo estuviera por estallar. ¿Cuántos lo han notado?
Estamos hablando de, en el 2020 comenzó la pandemia global, como nunca antes lo habíamos visto en la historia de la humanidad. Una pandemia que afectó el mundo entero. Miles y millones que murieron durante la pandemia. Vimos en los años recientes la invasión a Ucrania de parte de Rusia, la amenaza de la China queriendo invadir Taiwán. Hay un conflicto actual entre la nación de la India y Pakistán. Usted dice, pastor, ¿y por qué eso es importante? Porque todas estas naciones que le estoy nombrando son poderes nucleares de la tierra. India y Pakistán tienen poder nuclear. They have a nuclear power. Rusia tiene poder nuclear. Irán está desarrollando un poder nuclear. Escuche esto. Hemos visto estas naciones entrar en conflicto. Grandes naciones. En el 2023, en octubre, el 7 de octubre de 2023, hubo una masacre en Israel, en la franja de Gaza. Un grupo terrorista llamado Hamas, financiado por el gobierno de Irán, mató a más de 1,200 judíos en tierra de Gaza. Las noticias no le hicieron tanta bulla como están haciendo bulla ahora. Pero en el 2023, 1,200 hombres, mujeres y niños fueron masacrados por grupos terroristas basados en Irán. Eso despertó a Israel. That awoke in Israel. El primer ministro de Israel nombró la operación después del 2023 The Rising Lion, el león que se levanta, el león que se está despertando. Es una cita bíblica. It is a biblical text. Y desde el 2023 Israel ha estado en una guerra con Irán, defendiéndose, atacando. Y hace una semana atrás, o varias semanas, había una gran tensión porque Irán estaba ya por terminar de desarrollar armas nucleares. Y lo que usted tiene que entender por un momento, lo que quiero que entienda por un momento, es que Irán no está peleando ni por tierra. Ellos no quieren la tierra de Israel. No es por tierra, no es por dinero, no es por petróleo. No hay nada que se pueda negociar con Irán, porque lo que ellos tienen es una ideología. Es una ideología, no es territorio, no es petróleo, no es dinero, no hay nada que se pueda negociar. La ideología de Irán extremista islámica es destruir la nación de Israel. Por si usted no lo sabía, esa es su misión. Y estaban por terminar su programa nuclear. Y Dios en el año pasado, en el 2024, levantó en Estados Unidos un presidente capaz de levantarse y defender al pueblo judío. Y yo sé que no es del agrado de todo el mundo, y yo sé que no es la persona más amorosa y agradable, pero es la persona que Dios ha levantado para preservar a su pueblo. ¿Alguien lo entiende? Esto es más grande que la inmigración en Estados Unidos. Esto es más grande que el problema de inmigración. Esto es más grande que todo lo demás. Esto se trata de la preservación del pueblo de Dios. Si hubiera estado otro hombre en la Casa Blanca, deja que Irán termine su programa nuclear, y Irán no le va a temblar el dedo para aniquilar a Israel. No le estoy hablando de política hoy. I'm not talking about politics. Le estoy hablando de profecía bíblica.
Le estoy hablando para que usted entienda el momento. Understand the moment. Entienda el tiempo en el que estamos parados. En el versículo 6, Mateo 24, versículo 6, Jesús dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Toca al vecino y dile: no te turbes por las guerras, porque es necesario que todo esto acontezca. Irán está en la profecía bíblica. Es más, le voy a decir algo más. Irán está en la profecía bíblica de los últimos tiempos. La Biblia habla en Apocalipsis 16 de una tercera guerra mundial, donde todas las naciones de la tierra van a encontrarse en un punto del mundo llamado Megiddo, que está en Israel. Y se va a librar una última batalla llamada la batalla del Armagedón. Y no voy a enseñarles escatología bíblica, pero quiero que entienda esto. En esa última batalla, de acuerdo a Ezequiel 37, 38 y 39, Irán, que en la Biblia se llama Persia, porque hasta hace unos años atrás Irán se llamaba Persia y se le cambió el nombre para disfrazarse y enmascararse, pero en la Biblia se le conoce como Irán, y es parte de una alianza en la Biblia llamada Gog y Magog, que es Rusia, Irán y Turquía. Una alianza que va a marchar en el territorio de Israel para destruir a Israel. Y viene un día donde Estados Unidos no va a estar ahí para defender a Israel. Pero le tengo una noticia: el que guarda a Israel no se dormirá, ni se adormecerá. El Señor va a defender a su pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Hay un día donde Estados Unidos no existirá para defender. Tal vez no habrá el presidente que lo defienda. Tal vez no habrá el partido político que defienda a Israel en esa época. Tal vez Estados Unidos no existirá como una potencia mundial como lo es hoy. El punto es que no estará ahí ese día para defender a Israel. Pero ese día Dios ha prometido que Él peleará contra todas las naciones que se levanten en contra de Israel. Le tengo una noticia y es bíblica: Israel nunca será destruido. Para testimonio del poder. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Ninguna bomba nuclear va a destruir a Israel. Ningún ejército enemigo va a poder destruir a Israel. Israel está rodeado de todos sus enemigos y no han podido destruirlo. Ahora, usted dice: pastor, ¿por qué esto es importante para nosotros? Why is this important for us? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Número uno, para que tu corazón no se turbe. Lo que estás viendo en las noticias tiene que suceder. Es profecía bíblica. Un día el mundo se va a dar cuenta que la Biblia decía la verdad, pero nosotros ya lo sabemos. Y tiene que pasar. It has to happen. Alguien diga conmigo: tiene que pasar. Es necesario que esto acontezca. This has to happen. Es necesario que acontezca. ¿Y por qué el Señor Jesús nos lo dice? Para que no se turbe nuestro corazón, para que entendamos que Él ya lo ha declarado, que va a suceder y que su plan para la iglesia es perfecto. It is perfect.
para que entiendas. ¿Por qué nos está diciendo esto, pastor? Para que entiendas el tiempo profético en el que estamos viviendo. Las piezas están alineadas, todo está en su lugar. Estamos en la 11ª hora. Estamos en el último tiempo. We are in the last days. No queda mucho más. No queda mucho tiempo más. Y esto es lo que el Señor está anunciando. This is what He's announcing. Porque el Señor Jesús nos da todo, Mateo 24, porque esas son las señales del final de los tiempos. Toca a un vecino que está al lado y dile: estamos en los últimos tiempos. El Señor quiere, the Lord wants you to know. El Señor quiere que no nos tome desapercibidos. El Señor quiere que entendamos, pastor, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia en estos tiempos? What must the church do in this time? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta hora? Versículo 14, acompáñeme ahí. Versículo 14, Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pastor, ¿qué es lo que el Señor espera? El Señor dice: este evangelio va a ser predicado en todas las naciones. El Señor Jesús declaró: sí, estamos en tiempos difíciles, sí hay recesión económica, sí hay persecución, sí hay guerras, sí hay rumores de guerras, sí hay muchos que se están enfriando aún dentro de la iglesia, hay muchos que están dejando la fe, pero el Señor Jesús dijo: habrá un remanente fiel, habrá unos cuantos que van a permanecer dentro de la iglesia y se van a levantar con la unción del Espíritu Santo, y va a ser predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Alguien que lo crea y le dé un aplauso a Jesús. Hay un remanente, there is a remnant. Hay un remanente que no será conmovido. Hay un remanente que no se va a callar aunque las leyes cambien. Aunque el enemigo nos amenace, no nos quedaremos callados. Hay un remanente que entiende que esta es la hora de predicar el evangelio, de hablar las buenas nuevas del reino de Dios. El reino de Dios no es palabras, el reino de Dios es poder, señales, maravillas, milagros. El reino de Dios no iglesias motivacionales, no prédicas motivacionales. El evangelio del reino es el evangelio de poder. It is a gospel of power. Alguien dice amén a eso. El evangelio del reino es cuando los demonios se van huyendo. El evangelio del reino es cuando los enfermos se sanan. El evangelio del reino es cuando la palabra es predicada sin filtro. Gústele a quien le guste. Alguien grite aleluya. Yo creo que la iglesia que es remanente de los últimos tiempos va a ver el más grande avivamiento jamás visto en la tierra. Desde el inicio de los tiempos veremos un avivamiento. Miles y millones que correrán a Jesús. Yo lo creo con todo mi corazón. Desde que era un niño
le decía: Señor, que veamos un avivamiento. Señor, que podamos ver esos días de gloria. We want to see. I want to see the days of glory. El Señor Jesús dice: habrá una iglesia que va a permanecer. Muchos se enfriarán, pero ellos tendrán el fuego del Espíritu avivado en el corazón. Muchos serán engañados, pero no el remanente. El remanente no será engañado porque tiene el Espíritu Santo de Dios, porque discierne los tiempos. El remanente será fiel. El remanente no estará ahí por entretenimiento. El remanente no estará ahí por hacer un show. Hoy vivimos en un cristianismo comercial. Hoy hay una iglesia, hay un cristianismo consumista, comercial, conveniente, cómodo. Y el Señor viene a despertarnos. El Señor viene a sacudirnos. Y cuando yo desperté a esa noticia la semana pasada, mi espíritu se estremeció. Mi espíritu se estremeció. Algo en mi espíritu dijo: esta es la hora. This is the hour. Y sentí una gran responsabilidad de Dios, de que New Season no sea ignorante de los tiempos. Y sentí una gran responsabilidad de parte de Dios, de que New Season sea esa iglesia remanente que se levante en esta hora, that would awaken in this hour. Toca al vecino y dile: tú y yo somos remanente fiel. Come on, touch somebody. Toca a alguien y dile: somos remanente de Dios. Toca a otro y dile: vamos a predicar el evangelio del Señor. ¿Cuántos aquí son remanentes? Isaías capítulo 60 versículo 1 al 3. Acompáñeme ahí, anótelo. Isaías 60 del 1 al 3. El Señor le dice, da esta palabra profética y declara: levántate. Esta es una palabra para hoy. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. New Season. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero no te preocupes, dice el Señor, porque sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria del Señor. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Entre más oscura esté la noche, más brillaremos en la casa de Dios. Más brillará la iglesia. Más brillará la gloria de Dios en nosotros. Levántate y resplandece. ¿Qué dice el Espíritu de Dios a la iglesia? Levántate y resplandece. A los que están dormidos, el Señor dice: levántate. A los que han estado sentados, el Señor te dice: levántate. No es la hora de sentarse, no es la hora de dormirse, no es la hora de mirar el techo, no es la hora de poner la mirada en las cosas de la tierra. Dios dice: levántate, resplandece, iglesia amada. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, pastor? Es ser ese remanente fiel. To be a faithful remnant. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Estar velando despiertos. Muchos se han dormido. Muchos están jugando a la iglesia. Many are playing church. Creen que venir un domingo a la iglesia es suficiente. Muchos están dormidos espiritualmente.
La responsabilidad de la iglesia es ser remanente, velando, despiertos, con lámparas llenas de aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Escríbalo: lámparas llenas de aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Encendidos con el fuego de Dios. Vidas que demuestren la luz de Jesús. Vidas que resplandezcan, llenos de ese fuego. En Mateo capítulo 25, un capítulo después, parte de la misma conversación, porque todo el capítulo 24 Jesús habla de la venida, de su regreso a la tierra. Todo el capítulo, léalo cuando llegue a casa, repase todo ese capítulo. Jesús lo declaró todo lo que vendrá, todo se cumplirá. Y como parte de ese mensaje, el capítulo 25, que es una parábola, es una ilustración. Y en esta parábola, en el versículo 1, acompáñeme ahí, Mateo 25, versículo 1, Jesús dice: entonces el reino de los cielos será, diga conmigo, será. No es, porque ese tiempo aún no ha llegado. Jesús dice será, porque esto es para un tiempo que está por venir. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Versículo 2: 5 de ellas eran, ¿qué cosa? Ayúdeme. 5 de ellas eran, ¿qué? Y 5 eran insensatas. ¿Qué hicieron las insensatas? Versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, versículo 4, tomaron, ¿qué cosa? Aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escúcheme por un momento. Listen to me for a second. Dentro de todo el contexto de los últimos tiempos, Jesús ve la importancia de decirle a sus discípulos una parábola, una ilustración de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y Jesús habla de la iglesia como vírgenes, as virgins, y la compara a 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? Porque no todos dentro de la iglesia son igual. Hay 2 grupos dentro de la iglesia. Jesús lo dijo. Hay 2 grupos diferentes dentro de la iglesia: los sabios y los que son necios, los sensatos y los necios. No mire al vecino de al lado. Pero hay necios dentro de la iglesia. Hay necios dentro de la casa de Dios. There are foolish people within the house of God. Jesús lo declaró. ¿Y quiénes son los necios? ¿Quién dice Jesús? Escuche esto: las 10 vírgenes todas tenían lámparas. Todas tenían sus lámparas que el Señor les ha entregado. Pero las necias no tomaron consigo aceite. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Escúcheme por un momento. El aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios.
Y Jesús declara que en los últimos tiempos habrá una iglesia sin aceite, sin la unción fresca del Espíritu en sus vidas. Habrá una iglesia religiosa, habrá una iglesia cómoda, habrá una iglesia más preocupada por lo terrenal que por lo celestial. El versículo 5 dice que todos, porque el esposo se había tardado, porque había tomado más tiempo de lo esperado, todas, escuche, cabecearon y se durmieron. Y hemos pasado 2000 años desde la venida del Señor, y sí, parece que está tardando, y muchos piensan que porque ha tardado no va a venir. Pero existe una realidad bíblica para todo el que ha creído en Jesús. El mismo Jesús que pisó la tierra hace 2000 años prometió que Él regresaría y Él volverá. He will come back. Y todo ojo le verá, y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Y yo creo que ese día está cerca. I believe that day is close. Todas se durmieron. Y el versículo 6 dice, léalo conmigo por favor. Versículo 6. ¿Qué sucedió? Ayúdeme. ¿Qué sucedió? Ayúdeme acá. ¿Qué sucedió a la qué? Se oyó un qué? El clamor de medianoche. ¿Sabe qué es este mensaje? ¿Sabe qué fue la noticia del domingo pasado? Es un clamor de medianoche. Yo lo sentí en mi espíritu, se sacudió como una alarma que suena en la madrugada y te despierta. Así fue mi espíritu, lo que vimos la semana pasada. Un clamor se oyó a medianoche. Este mensaje es un clamor de medianoche que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. This message is a midnight cry para los que están dormidos. Este mensaje es un clamor de medianoche para los que se han quedado en la comodidad, para los que están más preocupados por las cosas y las preocupaciones de la vida, que en un instante van a desaparecer. Todo eso que te afana y te preocupa y que no te deja dormir, en un instante dejará de ser relevante. En un instante tu estatus migratorio, tu cuenta de banco, el problema de inmigración, el problema con el carro, el problema en la casa, el problema con acá, con allá, en un instante todo eso tú estás tan afanado y tan preocupado por lo terrenal que estás espiritualmente dormido. Venir a la casa de Dios te da igual si vienes o si no vienes. Y si no vienes, lo veo online y está bien. Te da igual las cosas de Dios, si leo la palabra o si no la leo, si oré, si no oré, si tuve comunión con Dios, si no, está bien. Hubo una porción de este texto que nunca me había detenido a leer, that I had never stopped to really analyze. Y mientras lo leía, el Espíritu Santo me dijo: aquí está, here it is. Vamos al siguiente versículo. Let's go to verse 7. Se oyó el clamor de medianoche, y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Y qué hicieron? Y arreglaron sus
lámparas, mas las prudentes. Versículo 8, y las insensatas le dijeron a las prudentes, ¿qué le dijeron? Por favor, dame de ese aceite. Dame el aceite. ¿Sabe qué sucede cuando la lámpara no tiene aceite? Igual se enciende, pero no dura nada. Se quema rápido. It burns out fast. La que tiene aceite permanece encendida por mucho tiempo. La que no tiene aceite se prende porque tiene una mecha y se prende, pero no va a durar el fuego, sino que se va a cortar rápidamente. Y entonces las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas se ¿qué? Había algo de fuego, pero se iban a ¿qué? Pero se apagan. Versículo 9, verse 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y el Espíritu Santo me detuvo ahí y me dijo: David, el aceite tiene un precio que hay que pagar para comprarlo. And I said, what? Y no lo vamos a vender en el lobby hoy. Por el que ya está pensando, van a vender el aceite hoy. No lo consigue en el lobby. Las prudentes les dijeron: vayan y cómprenlo, porque el aceite hay que comprarlo, porque hay un precio que pagar para tener aceite fresco en la lámpara. No es gratis. It is not free. Escúcheme, no es gratis. El aceite cuesta. Toca al vecino y dile: el aceite cuesta. Tener aceite en la vida cuesta. It costs. Pastor, ¿cuál es el precio? Yo le pregunté: Espíritu Santo, ¿cuál es el precio? What is the price? El Señor me dio 4 cosas, 4 things, 4 C's del precio. Número 1, el precio de la comunión diaria con Dios. El precio que hay que pagar orando, velando. Diga conmigo: el precio de la comunión. Hay gente que no tiene comunión con Dios. Hay creyentes que no tienen comunión con Dios. Su oración es de 2 minutos express cuando salen de la casa. Y un día el Señor Jesús dice: van a tocar la puerta y les voy a decir: no los conozco. Nunca tuvieron comunión conmigo. Y el Señor nos enseña en esta mañana que para tener aceite fresco alguien tiene que ir cada mañana a la presencia del Señor y estar en comunión con el Espíritu Santo y tener un tiempo de oración y amarlo a Él profundamente, desesperadamente, ir a su palabra día tras día, no religiosamente, pero a buscar el maná diario, el sustento diario para mi vida. Alguien dice amén a eso. Número 2, el precio de la consagración. Anótelo. The price of consecration. Separarnos del pecado. Separarnos de la corriente del mundo. Separate from the current of this world. Separarnos para Dios. La iglesia no puede parecerse al mundo. La iglesia no puede hablar como el mundo. La iglesia no debe caminar como el mundo. Algo tiene que ser distinto. Alguien tiene que consagrarse para Dios. La consagración mantendrá el aceite fresco en tu vida.
Separarte para Dios mantendrá el aceite fresco. Pastor, y si pecamos y si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todos los días hay un tiempo en mi día, el primer tiempo cada mañana de mi vida es arrodillado a los pies de Jesús. Y todos los días, cuando voy a su presencia, le confieso mi pecado, le confieso mi maldad, le confieso lo que no le agrada, le confieso y le digo: Señor, si hay algo en mi corazón que no te agrada, arráncalo y sácalo. Señor, si hay falta de perdón, hoy lo rindo ante ti. Señor, si hay ira, si hay amargura, si hay contienda, si hay orgullo, si hay altivez, lo rindo a los pies de la cruz. Consagra tu vida a Dios. El que tiene amistad con Dios no puede ser amigo del mundo. Consagración. Número 3, number 3. El compromiso de crucificar cada día mi carne. El compromiso de crucificar cada día mi ego, mi voluntad. ¿Qué mantiene el aceite fresco en mi vida? Cuando muero diariamente. Pablo decía: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú mueres a tu voluntad, cuando tú mueres a tus deseos, cuando mueres a tu yo, Cristo vive en ti. Hay mucha gente carnal en la iglesia. Hay mucha gente carnal siguiendo sus emociones, siguiendo sus deseos, siguiendo lo que quieren, con falta de perdón, amargados, resentidos. Que el Señor no te encuentre con falta de perdón. Que el Señor no venga y tú estés enojado con alguien. Es un peligro para ti. Comprometidos a morir cada día. La cuarta C, escríbala. La primera, comunión diaria, íntima con Dios. Consagración, compromiso, crucificados con Cristo. Número 4, cumpliendo nuestra comisión. Comisión, commission is the fourth C. Comisión, ¿qué fue lo que Dios te llamó a hacer? ¿Qué fue lo que Dios, que cuando Él venga te encuentre haciendo lo que Él te comisionó para hacer? Que cuando Él venga, y eso lo dice en Mateo 24. That's what he says in Matthew 24. En Mateo 24 dice el versículo 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Señor, que cuando tú regreses yo esté haciendo lo que tú me mandaste hacer, no lo que el mundo espera que yo haga, no lo que la sociedad dice que debo hacer, no lo que mi familia piensa que es mejor que yo haga. Lo que Cristo me comisionó para hacer. Él me llamó a ser un pastor en su casa, y que el Señor me encuentre salvando almas, edificando vidas, levantándolas para el reino. Si te llamó a ser un evangelista, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Habla con todos de Jesús.
¿Alguien está aquí todavía? Si te llamó a ser un profeta, toma la posición y úsalo para edificar a otros. Cumple tu comisión. Cumple el llamado. Yo estaba escribiendo estas cosas ayer y le dije: Señor, es un precio alto. It is a high price. Mantener el aceite cuesta. ¿Cuántos entienden que cuesta? Todo lo que le acabo de mencionar cuesta. Cuesta mucho. Y le decía: Señor, es un precio muy alto, cuesta mucho. Y escuché al Espíritu de Dios que me habló y me dijo: no hacerlo cuesta más. I heard the Spirit of God tell me, es más costoso no pagar el precio y quedarse afuera. Porque la Biblia declara que un día, antes de que venga la gran tribulación, antes de que la tierra sea sacudida, que el anticristo venga y gobierne la tierra y que las naciones, dice la Biblia que vendrá un día donde los habitantes de la tierra desearán morir y no podrán morir. Y el Espíritu Santo me decía: para que ese día no llegue, hay que pagar un precio. Para que ese día no llegue a tu vida, tiene que haber aceite en tu lámpara. There must be oil in your lamp. Y tu llama debe estar encendida. Mateo 25, versículo 9. Vayan y cómprenla para vosotras mismas. Versículo 10, Mateo 25, 10. Matthew 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, escuche, mientras ellas iban a comprar, oh, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí me voy a consagrar. Mientras iban, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11, verse 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Versículo 12 más, él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verse 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando regresaba en ese avión de Colombia, el Espíritu Santo me dijo: te doy este mensaje para que los que no tienen aceite en su lámpara hoy encuentren en mi presencia, en este lugar, el aceite que necesitan. Que hoy salgan de este lugar entendiendo lo que el Señor espera, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, y que nunca digas: nadie me lo dijo. Hay un texto, y con este voy a cerrar. I'm going to close with this text. Lucas capítulo 21. Siento su presencia en este lugar. I feel the presence of the Lord in this place. Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar, exhortando, redarguyendo corazones. Ponte de pie conmigo y vamos a leer este texto. We're going to read this text together. Lucas capítulo 21. Worship team, you can help me out. ¿Cuántos Dios les habló hoy? No se vaya, que viene lo mejor.
Él va a derramar aceite fresco sobre ti. Lucas capítulo 21, versículo 34. Jesús dice estas palabras. Jesus says these words. Mirad también, le dice a sus discípulos, hablando del final de los tiempos, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar? ¿Dónde voy a ir? Mira por ti mismo, por tu corazón. No te cargues con glotonería y embriaguez. No te cargues con los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor Jesús dice: velad pues en todo tiempo, orando. Escuche esto: velad pues en todo tiempo. ¿Qué cosa? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el Espíritu Santo dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia en Hollywood, Florida, y en las naciones de la tierra. Escúchelo bien. Estamos en los últimos tiempos. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo le dije: Señor, ¿cuál es el llamado de hoy? What is the call today? Es un domingo de unción. Yo le dije: Señor, es un domingo de unción. ¿Cuál es el llamado? Y el Señor me dijo: llama a los que quieren aceite fresco para sus lámparas. Esa es la unción que va a caer hoy sobre tu vida. Llama a aquellos que dicen: pastor, yo necesito aceite fresco para mi lámpara. Sí,